Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Zona de Gigantes, un podcast de baloncesto centrado en todo lo que ocurre en el panorama español y europeo. La temporada va entrando en su fase decisiva, con las diferentes peleas por afianzarse en la parte alta o bien salvar los muebles en el último momento. Con los playoffs de la Euroliga en su punto más interesante, hoy hablaremos de sensaciones, pero también de expectativas con los equipos que todavía tienen opciones de llegar a la Final Four, y lo haremos de la mano de Alex Madrid. Más tarde, con José Manuel Puertas, pondremos la mirada en la Liga Endesa, a la cual le restan apenas 3 jornadas. Como equipos hay directamente involucrados en la lucha por la salvación, además de poner la mirada en los premios individuales y esa contienda por el 8º lugar de la clasificación. Por último, echaremos un vistazo al futuro con Artau Pascual, viajando a Huelva, donde se está celebrando el Campeonato de España Junior masculino, y donde hay muchas promesas que serán clave en el futuro del baloncesto español. Este es el menú de esta semana, mi nombre es Sergio Rabinal, arrancamos. Semana crucial en los playoffs de la Euroliga, donde se van a decidir las 4 eliminatorias que hay ya en marcha, si no lo han hecho ya cuando estés escuchando esto. Unos cuartos de final que están dejando pocas sorpresas, aunque un muy buen nivel de juego a la altura de una temporada, a la altura de la temporada que llevamos ya en la máxima competición continental. Para repasar alguna de estas claves de estos playoffs me he traído a mi compañero Alex Madrid. Muy buenas, Alex, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, la verdad es que está siendo una pasada. Están siendo unos playoffs, un inicio de playoffs muy entretenidos, sobre todo en los partidos quizá que no intervienen o que no tienen que ver con los equipos españoles, que lo hablábamos antes de empezar, con un Fenerbahce-Mónaco que está siendo espectacular, y luego todo el show que tenemos con Panathinaikos Maccabi, que de eso luego te preguntaré, pero vamos a analizar si quieres un poco la serie para la gente que le gusta realmente la Euroliga, que es este Fenerbahce-Mónaco. Sí, yo te comentaba que es la eliminatoria que he tenido que decir 2 veces a compañeros, oye, ponte ya la eliminatoria, ponte el partido, que está siendo una locura, sobre todo por la cantidad de altibajos que están teniendo los propios partidos, los momentos de dominio del Mónaco, Mike James, que tampoco le hemos visto a un nivel espectacular, los ajustes que está haciendo Saras durante los partidos, las reacciones de Fenerbahce, los triples de Fenerbahce. De hecho, lo que más me sorprende ahora mismo de la serie, te diría incluso que es que no esté 0-2 para Fenerbahce. Es que está siendo sorprendente porque Fenerbahce para mí está siendo el mejor equipo de los dos, pero la cuestión es que tienes a Mike James, que dependiendo un poco cómo queda el día, que es un poco como siempre con Mike James, tienes la opción de que se lo lleve el Mónaco o todo lo contrario. A mí me gusta bastante lo que has comentado de Saras, porque estamos viendo un poco la tónica o la continuación de lo visto hasta ahora en esta temporada de Euroliga, donde vemos a un Fenerbahce que es capaz de instaurar una línea muy concreta en un partido, ser capaz de adaptarla e ir modulando conforme avanza la eliminatoria, que es un poco la tónica que ha habido siempre con Saras. Sí, estoy viendo, de hecho, últimamente muchas encuestas de quién debería ser el entrenador del año. Sabes que en la Euroliga realmente le suelen dar el premio al entrenador del año al campeón, se da un poco a posteriori. Pero es cierto que si lo diéramos antes de que llegue la Final Four, seguramente Saras sea el que tenga más papeletas para ganarlo, porque no solo lo que está haciendo en esta eliminatoria, sino lo que ha hecho anteriormente, ha convertido a Fenerbahce en un equipo nuevo, gente que incluso parecía que no encajaba con él, está rendiendo a un nivel excepcional, jugadores que a priori podía parecer que no tenían tanta importancia como Cestina, por ejemplo, lo están teniendo. Es una locura lo que está consiguiendo Saras, y lo mejor de la eliminatoria es que está 1-1. Está 1-1 cuando estamos grabando, que hoy es el lunes 29 cierto. de abril. Cuando la gente lo escuche, que ya será el miércoles, el jueves en adelante. Probablemente la cosa siga empatada. No, pero probablemente vaya camino de volver a estar empatada para cuando se juegue el siguiente partido, porque ya decimos, es una eliminatoria sumamente igualada. Y quería hablar de estos cuartos de final donde vemos a un Panathinaikos que está siendo protagonista dentro y fuera de la cancha, por esa mezcla perfecta que es Panathinaikos, Ataman
y Euroliga, donde les ha tocado cruzar con un Maccabi que, pese a tener a Baldwin lesionado y quizá a Lorenzo Brown todavía lejos del mejor nivel que podríamos esperar de él, está siendo una serie absolutamente espectacular, con un nivel, decíamos, de ajustes en el Fenerbahce Mónaco. Aquí no se quedan cortos, porque cada partido que hemos visto hasta ahora ha sido una isla completamente diferente respecto al anterior. Pero fíjate, Sergio, realmente si hablamos sobre todo, si dedicamos minutos a hablar de la eliminatoria del Mónaco y del Fenerbahce, vamos a hablar muchísimo de baloncesto, y si hablas de esta eliminatoria, se ha hablado mucho más de todo lo que ha habido alrededor. Las ruedas de prensa tienen un nivel de interés que no ha tenido ninguna otra en todas las eliminatorias. Propietarios apareciendo por primera vez en 2 años, echándose un cigarro en pleno partido. No, es que tiene absolutamente todo lo que no es... Bueno, podíamos de alguna manera esperarlo, pero no a este nivel. Y ahora, claro, se van a jugar a Belgrado, cuando también el cuerpo a lo mejor te pide un poco que hubieran ido a la mano de Elías, porque esto hubiera escalado a un nivel altísimo. Pero es cierto que a nivel baloncesto está a un nivel muy alto, está siendo una eliminatoria muy divertida y gusta ese show de fuera, pero también te da un poquito de pena que no se está hablando tanto de básquet. Bueno, es que como siempre, es que la mezcla Panathinaikos y Ataman me parece increíble, ¿no? Nunca pensé que sería capaz de presenciar algo así. Y ya hablando de básquet, me lleva pasando todo el año con el Panathinaikos, toda la temporada, por momentos de partido, digamos, da la sensación de que con Lesor, con Nan, con Slukas, incluso con Jerian Grant, que es un poco caos, tiene la sensación de que pueden barrer a casi cualquier equipo que tengan delante, pero llega un momento de cerrar los ojos y ¡pum!, están abajo o han perdido completamente el rumbo del partido. Y esta inconsistencia creo que les viene muy mal contra un equipo tan ordenado, tan equilibrado como es Maccabi, que en el primer encuentro de la eliminatoria ya les puso contra las cuerdas, e incluso en el principio del segundo. Sí, porque, claro, si avanzamos un poco y pensamos en una hipotética Final Four, este caos puede ser completamente o fracaso, entre comillas, entiéndase, un cuarto puesto con 2 partidos en los que no has competido, con ese caos mezclado con el talento que tienen, con los jugadores que tienen, con la experiencia que tienen algunos también de los jugadores, que acabe en título. Pero claro, en una eliminatoria en la que ahora mismo parece que va a ser a 4 o 5 partidos, posiblemente incluso los 5, necesitas algo de cordura, que es cierto que te lo impones, Lucas, por muchos momentos, pero en otros no está apareciendo. Claro, fíjate en el final del primer encuentro, que es Lucas decide implosionar como no suele ser habitual en él. No, es cierto que es un jugador muy de playoff, que suele cambiar un poquito ese ritmo en playoff y ser mucho más decisivo, pero no creo que sea él por veteranía. Veteranía mal vista, vamos a decirlo, ¿no? O sea, que ya es un señor mayor para tener que asumir ese tipo de responsabilidades en los playoffs. O sea, hay otra gente joven, pero claro, por ejemplo, ahora Juancho se te queda fuera de juego para el tercer partido. Sin saber si va a poder volver por los problemas de enfermedad que está teniendo, que han pillado ya en el peor momento posible para Panathinaikos, cuando quizá podríamos ver que era el momento de Juancho, porque esa cantidad de mismatches que era capaz de generar en el primer encuentro, los problemas defensivos que les puso en el cierre a Maccabi, ahora tiene Ataman que encontrar una solución que no sé si con Lesort en defensa es suficiente, porque Lesort está haciendo, como siempre, una serie espectacular, pero claro, te falta ese 4 que difícilmente lo vas a encontrar en la rotación que ya tienes, que es muy amplia, pero es un perfil muy concreto de jugador. Es que Juancho se fue quedando poco a poco fuera de la rotación realmente de Panathinaikos, porque Mitoglu estaba a un nivel altísimo. Juega a un nivel espectacular, pero es cierto que en las últimas jornadas no ha estado tan bien. En los playoffs no está siendo ese jugador de principio de temporada, y Matías Lesor se está cargando con 37-38 minutos por partido, que es una barbaridad. Para mí, playoff es momento de entrenador. Es cierto que en la liga regular puedes ver el peso de individualidades, pero ahora es cuando Ataman tiene que ajustar y ver esas claves para conseguir frenar a un equipo que ofensivamente es muy potente. Y lo decías tú, sin Baldwin han logrado competir a un Panathinaikos que yo, sinceramente, si me hubieras dicho que la serie terminaba 3-0, no me hubiera extrañado en un principio. No, sobre todo contra un equipo que venía de play-in. Y cambiando un poco de tercio, vemos, o al menos veo bastantes similitudes entre este Panathinaikos que hablábamos antes de la inconsistencia, de que son muy buenos quizá a un partido o por momentos o por fases,
con el Barça, porque hasta ahora que lo que hemos visto de este Barcelona en playoffs de Euroliga contra el Olympiacos es que si no llegasen en este segundo encuentro por Jabari Parker y esa primera mitad, ahora mismo estaríamos con un 2-0 y teniendo que dar al Pireo porque con la serie completamente en contra y las sensaciones muy negativas, porque este Barça, pese a la victoria, sigue arrastrando problemas, yo te diría que desde pretemporada. Para mí está casi al mismo nivel de que estamos hablando de un equipo que apenas ha evolucionado desde que lo pilla Roger Grimau a principio de curso en agosto, a lo que estamos viendo ahora, donde es un equipo, a mí me da la sensación que plano, incluso a pesar de Es que yo creo que el problema que están teniendo, a Ricky en rotación. sobre todo más recientemente, es que sí que llegaron a superar un poquito las expectativas que teníamos con ellos. O sea, con Panathinaikos no sabíamos muy bien qué podía pasar con la temporada y han terminado siendo segundos, que es un éxito absoluto, visto lo visto a principio de temporada. Y con el Barça, como tampoco esperábamos mucho, al final han conseguido incluso pelear por esa segunda plaza, que a cuartos, que está bien, factor cancha a favor. Y yo creo que el playoff, entre Olympiacos y Fenerbahce, tú decías, bueno, los griegos le vienen mucho mejor al Barça. Y te encuentras con un primer partido que Varsovia te gana tácticamente y que es capaz de jugarte con 3 interiores al mismo tiempo. Y dices, bueno, a ver, cuidado que la Final Four que más o menos tenías asegurada no la tienes tan asegurada. Y sí que es cierto que le estás encontrando muchas lagunas al Barça que no esperabas por el momento de la temporada. Y parecía que esos momentos en los que perdías por mucho en Mónaco, esos momentos en los que encadenabas 4 partidos seguidos perdidos, habían pasado. Y de repente te has encontrado en una situación en la que vamos a ir con calma, que nos estamos jugando toda la temporada en esta semana. O sea, esta semana en el Pireo se juega la temporada. Es que te juegas toda la temporada. De hecho, es un Barça que le gana al Olympiacos en su casa a principios de temporada, cuando creo que era octubre o noviembre cuando ocurre. Y a mí me da la sensación de que es como si todavía, a pesar de que estamos ya empezando en el mes de mayo, es como si por momentos no tuviesen o no supieran todavía qué tipo de equipo son. Es como si no terminan de definirse del todo, porque tienes fogonazos de Jabari, fogonazos de la Provítola, y a Ricky ahora en esta eliminatoria lo has tenido que pasar al quinteto titular porque no podías permitirte el lujo de aguantar los primeros 4 o 5 minutos sin tenerle en pista. Y eso es un problema, porque Ricky ahora mismo no está para comerse minutadas de 30 a 32 minutos en una serie de playoffs con doble competición, porque lo vas a necesitar para cuando realmente te juegues cosas importantes en Liga Endesa. Es gente que no estaba llamada a ser tan importante en este momento de la temporada. Otro nombre que no os mencioné y que para mí es clave, que es Jan Vesely. Jan Vesely, creo que son 33 años lo que tiene. No es un jugador para que deba tener el peso que tiene en estos momentos. Que Jabari Parker no esperábamos que fuera a rendir a un nivel tan alto. Creíamos que iba a estar mucho más repartido por el tipo de juego que tiene el Barça, por el tipo de plantilla que tiene el Barça, y realmente lo que se está haciendo es sobrecargar a muchos jugadores que quizá no deberían tener este rol en un momento concreto de la temporada, que pueden tener actuaciones esporádicas muy buenas, pero que se están repitiendo demasiado en el tiempo. Mira, te voy a hacer una pregunta. Sin saber lo que va a ocurrir en este tercer y cuarto partido, porque todavía no, cuando estamos hablando no lo sabemos, la gente sí que lo sabrá. Cuando salga esto, vamos a ser retratados completamente, pero bueno, vale, vamos. Te iba a hacer una pregunta, a ver, ¿qué proyecto crees que se podría ver más afectado por caer en esta eliminatoria de los dos? Olympiacos, que viene de ser finalista, que si bien ha perdido a jugadores importantes respecto al año pasado, pero que sigue teniendo uno de los presupuestos más grandes de la competición, o el Barça, que como decías, ha sobrepasado las expectativas y precisamente por eso, por ser el club que es, ahora se le puede demandar, decir, bueno, mínimo me tienes que llegar a Final Four, porque el equilibrio ahora mismo aquí no es sencillo, son dos equipos que, pierda quien pierda, van a poder acabar mal en términos de imagen la temporada, no se les va a evaluar de la misma manera. ¿Cuál crees de los dos que se puede ver más afectado como proyecto? Sabiendo cómo funcionan ambos clubes. Yo creo que me vas a decir Barça o Panathinaikos y digo, bueno, pues si se cumple lo que decía Ataman de si no llego a Final Four me voy, digo, es evidente que Panathinaikos. Pero... Claro. Pero no, a ver, yo creo que entre los dos, creo que el Barça, porque hace unos meses yo he hablado con gente de Olympiacos, periodistas que siguen la actualidad de Olympiacos, y me decían que para ellos ya firmaban en algún momento de la temporada meterse en play-in. O sea, se notaban muy debilitados, sobre todo por la marcha de Bezenkov. Tuvieron un montón de lesiones durante la temporada y dijeron, mira, te firmamos ahora mismo, acabar dentro del play.
y terminan quintos eligiendo rival, porque esto es algo que me han dicho Sí. ellos querían jugar contra el Barça. Así Caramelo que... envenenado Sí, 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 puede completamente. verse a futuro, que esto se suele ocurrir, suele ser un disparo que te acaba volviendo si no lo sabes gestionar bien. Y me llama la atención porque pensaba que me ibas a decir el Olympiacos, No, precisamente por lo opuesto, porque el Barça lo veíamos como en un punto en el que todavía está empezando el proyecto, que todavía le quedan quizá jugadores por venir, jugadores o fichajes que puedan realizar. Y este es como un momento de transición quizá en el Barça, pero es que, claro, el Barcelona nunca está claro. vive en un eterno proceso de transición en el que siempre se le demanda ganar. Y yo creo que Olympiacos vive en un proceso en el que no sabes cómo, parece que se le van muchos jugadores y terminan sobreviviendo y siempre son competitivos. Que eso me parece una pasada que hay que atribuirle a los últimos, sí que ha tenido un par de temporadas malas, pero los últimos 15 años de Olympiacos son para los anales de la historia de la Euroliga. Veremos cómo se acaba resolviendo este cierre de los cuartos de final de la Euroliga. Muchas gracias, Alex, por pasarte una vez más aquí por Zona de Gigantes y nosotros A ti, continuamos Sergio. hablando de Liga Endesa. Van agotándose las jornadas y el final de la temporada regular de la Liga Endesa se acerca. Eso significa dos cosas. Una, que los playoffs, lo verdaderamente importante, está a la vuelta de la esquina, y la segunda es que el tiempo se agota para aquellos equipos en la pelea por evitar el descenso a Liga LEB. Y para hablar de ello me he traído a una de las voces autorizadas del baloncesto español, como es el gran José Manuel Puertas, presentador de Tirando a Fallar, narrador en Movistar. Muy buenas y bienvenido aquí a Zona de Gigantes, José. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y aquí estamos ya para hablar un poco de cómo está la cosa en la Liga Endesa, que se va, como decía al principio, está ya encarando su recta final, y una pelea por la permanencia en la que están inmersos tres equipos por evitar caer al pozo. La cosa está, yo creo que bastante igualada entre Breogán, Obradoiro y Granada, aunque quizás Granada son quienes llegan con peor panorama. Juegan con Madrid y Zaragoza fuera de casa y cierran ya en Andalucía ante Gran Canaria. José, ¿cómo ves al Covirán en este breve lapso de tiempo que les queda de aquí al término de la fase regular? Bueno, yo creo que es obvio que desaprovechó una gran oportunidad en la última jornada, porque si le hubiera ganado al Breogán y mucho Mm. más, si lo hubiera hecho por más de 6 puntos, pues habría abierto de par en par las puertas de la permanencia. Ahora bien es cierto que se le ha complicado bastante, pero yo tengo la sensación de que el Obradoiro se cambiaría por el Covirán, aunque el Covirán tenga que visitar al Real Madrid. Bueno, sabe que ganando un partido menos que Claro. el Obradoiro le da, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no está en su mejor momento porque el mazazo contra Río Breogán fue considerable, pero mi sensación es que sí es capaz de rearmarse, no tanto este fin de semana contra el Real Madrid, que eso es prácticamente una quimera, sino los dos siguientes Mm. partidos, pues bueno, sabe que los tiene más o menos en su mano. Es verdad que el calendario de Monbus Obradoiro puede ser, bueno, yo creo que razonablemente bueno como para pensar que los santiagueses pueden ganar los tres, pero bueno, desde luego el Covirán desaprovechó una oportunidad, eso es indiscutible. De ahí a que sea el que peor está, pues seguramente por calendario sí, pero no olvidemos que tiene una victoria más averá respecto a Monbus Obradoiro, ¿no? Entonces eso es una cierta ventaja de partida. Es que el Obradoiro, de hecho, lo mencionabas, es quien tiene el peor panorama en términos no de calendario, pero sí de averas, de caras a caras Claro. perdidos, porque de hecho puede darse una situación un poco rocambolesca en la que puede quedar fuera por apenas un puñado de puntos. Y es un escenario muy concreto, pero que es realista más dado cómo está configurado ahora mismo, cómo luce la clasificación de la parte baja de la Liga Endesa. Me parece muy realista la posibilidad de que haya un triple empate, ¿no? Es tan sencillo como que, Ujú. no sé, el Covirán gana uno, Río Breogán gana uno y el Obradoiro gana dos. Ahí hay un triple empate a 10 victorias y el que cae es el Obradoiro. Es así. Sí, sí. Entonces es un escenario que se puede dar perfectamente. O incluso Covirán gana dos, Río Breogán gana dos y Obradoiro gana tres. Pues ahí hay un triple empate a 11 victorias y el Obradoiro también sigue cayendo, ¿no? Bueno, el Obradoiro el único empate favorable que tiene es con el Río Breogán. El triple empate le perjudica y el empate con el Covirán también. Bueno,
queda mucho. Vamos a ir viendo cómo evolucionan las jornadas, porque, por ejemplo, el año pasado yo recuerdo que el Covirán Granada, a 3 jornadas del final, estaba prácticamente en la Leboro. Fue capaz de ganar esos 3 partidos a Casa de Monzaragoza, en la cancha del Real Betis y al Juventud, y se salvó sobre la bocina completamente cayendo el Real Betis. Bueno, yo creo que se irá aclarando un poco el panorama, pero lo que está claro es que hay un equipo que no tiene prácticamente ninguna red, y ese es el Mombus Obradoiro. Si el Mombus Obradoiro quiere salvarse, yo creo que casi todas sus cuentas pasan por ganar 3 partidos. Ganando 2, hombre, podría salvarse, pero sería muy difícil que cayera el Covirán porque tendría que perderlo todo el Mm. Covirán. El Covirán, si el Obradoiro gana 2, le vale ganar 1. Y si el Obradoiro gana 2, pues al que tiene que intentar hundir es al Río Breogán, que ahí sí tiene la veras ganado, ¿no? Bueno, que hay múltiples combinaciones, pero la del triple empate, desde luego, eso está clarísimo ya y lo sabemos, al que perjudicas al Obradoiro. Sí, decías el tema del Obradoiro, para que la gente lo tenga en mente, le toca jugar contra Andorra en casa, Palencia fuera y Juventud cerrando la temporada también en casa. Es decir, por eso planteaba lo de que el Granada quizá tenga un escenario más complicado por caras a caras, por el hecho de que Andorra ya ha certificado su salvación, el Palencia ya está también descendido y Juventud, pues no sabemos si para entonces estará todavía en la pelea por los playoffs o ya habrá quedado, digamos, matemáticamente eliminado. Y es que tal como han ido evolucionando. No veo, Sergio, ninguna posibilidad de que el Juventud en la última jornada tenga Claro, opciones de jugar playoff. No, vamos, lo veo sí, lo decía por una inviable, cuestión de inviable. matemáticamente todavía tal, pero por no dejarlo descartado. Pero vamos, o sea, la realidad es que quedan 3 jornadas y tú decías que le toca al Madrid contra Granada. Yo no me parecería descabellado plantearse una situación en la que Granada pueda incluso meterle mano al Madrid, que viene ahora de 2 semanas complicadas de Euroliga, jugando playoffs y tal, y pueden estar con la mente más pensando en otras cosas. Bueno, a mí ese escenario me parece complejo que se dé. El Madrid es un equipo que difícilmente le pierde el respeto a la Liga Endesa. Es verdad que ha perdido algunos partidos, pero es muy difícil ganar el Wizzing. Este año, bueno, sí lo hizo Manresa, lo hizo Mm. Unicaja, pero hablamos de equipos de un estatus superior, ¿no? Contra los equipos de abajo, el Madrid no suele tontear, como este año sí ha tonteado el Barça, por ejemplo, que perdió en casa contra el Río Breogán en un partido previo a una doble visita a Estambul y Lituania, en la que, bueno, Roger Grimao deja fuera a 4 jugadores de los titularísimos en el Barça, por así decirlo, por usar un término futbolístico, ¿no? De los que juegan Sí. siempre, ¿no? El Madrid estas cosas no las está haciendo y, hombre, podría darse ese escenario si el Madrid perdiera los 2 en Vitoria esta semana y se viera abocado a un quinto. Bueno, ahí el Madrid podría priorizar clarísimamente la Euroliga, lo haría, pero tampoco podría permitirse el Madrid, con lo que supone para el Madrid perder 2 partidos, que fuera el Covirán el domingo al Wizzing y le ganara, ¿no? Porque el run sería casi insoportable. Yo creo que el Madrid, en buena lógica, al domingo va a llegar clasificado y entonces en ese momento su principal objetivo, teniendo 10 días vista hasta la Final Four, va a ser primero en la liga regular. Entonces yo, para mí, desde la óptica de el Covirán, creo que difícilmente van a ser capaces de ganar el domingo en Madrid. Nada es imposible, esto es deporte y las cosas a veces pasan y suceden, y el Río Breogán ganó en Barcelona, ¿no? Que es un territorio absolutamente hostil normalmente para los equipos de abajo. Pero a mí me parece que el Covirán tiene que intentar ganar el domingo en el Wizzing Center, pero que lo normal es que sus opciones de victoria pasen más por Zaragoza o Gran Canaria la última jornada, ganar al Real Madrid en el Wizzing. E insisto, yo creo que lo normal es que con el Madrid ya clasificado para la Final Four y metiendo y peleando por el primer puesto con Unicaja, a mí me parece una quimera a día de hoy. Luego las cosas pasan, se lesiona un jugador, el Madrid entra en Ujú. una mejor o peor dinámica, el Covirán tiene un día inspiradísimo en el triple, esto es deporte, ¿no? Pero si me lo preguntas cuando estamos grabando esto, a mí me parece una quimera eso. No, totalmente, pero era por plantear la situación. Y mirando un poco más hacia arriba en la clasificación, hace ya unas semanas parecía poco probable, pero conforme va terminando esta fase regular parece más lógico, más plausible que el Baskonia pueda quedarse fuera de los playoffs. Ahora mismo están novenos en la clasificación de la Liga Endesa, con una victoria menos que Baxi Manresa, que está octavo, y que cierra ese top 8 de la ACB. Han tenido una temporada complicada, con cambio de entrenador, con fichajes, lesiones, subidas. Ahora tienen a Moneke también de baja. ¿Qué crees? Que, bueno, sin olvidar que el año pasado empiezan en playoffs y acaban siendo apeados en cuartos de final. ¿Qué crees que tiene que cambiar en el club vasco para terminar de encontrar de nuevo el rumbo? Porque ahora mismo parecen
algo atascados, como que si se les ha atragantado demasiado este año de doble competición, pese a que hayan llegado a clasificarse a playoffs de Euroliga. Bueno, yo lo que creo, Sergio, es que no tienen una plantilla en número de efectivos suficiente para la doble competición y en Vitoria clarísimamente el foco está en la Euroliga. Para ellos el premio gordo es la Euroliga, es intentar ser top 8 o play-in y meterse en playoff como ha sido el caso y es evidente en los últimos años que entre comillas, dejan un poco de lado la competición nacional. De las últimas 5 Copas del Rey se han perdido 3. Para mí esto es algo que no debería permitirse el Baskonia. Y bueno, ahora mismo están en serio peligro. Es verdad que le tienen el básquet haberás ganado al Baxi Manresa y por tanto, Sí. en ese sentido, el Baxi Manresa pues no puede, tiene que ganar los mismos partidos que gane Baskonia y no va a ser fácil. Pero claro, Baskonia, por ejemplo, cierra la liga regular en la última jornada en el Wizzing Center, igual que en la Euroliga, ¿no? Tampoco el Madrid creo que le vaya a poner un camino de rosas en ese sentido. No va a ser fácil para Baskonia, pero sí es verdad que lo tendría mucho más difícil si tuviera el Average perdido con Manresa, porque sería uno más Average, no es el caso. Bueno, de todas formas, yo creo que aquí hablamos de un problema estructural. Es una plantilla corta para poder competir y es una plantilla que además no suele reforzarse durante la temporada, como sí hace Valencia Basket, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de un equipo. Sí, que van mirando constantemente claro. al mercado, buscando opciones, o incluso al principio de temporada que empiezan con un plantel muy concreto y progresivamente van buscando o bien refuerzos, bien parches o bien poniendo soluciones a problemas que se van encontrando, que es lo lógico en una temporada regular. No sé muy bien ahora mismo claro. Sí, no, claro. Baskonia no lo hace y luego al final lo paga. Pone todos los huevos en la cesta de la Euroliga, en la que tampoco le da para ganar, porque difícilmente te va a dar para ganar la Euroliga. Te da para competir y al final, bueno, saca nota y aprueba la temporada. El año pasado, recordemos, el Baskonia en la Euroliga se queda fuera del top 8 en la última jornada. Estuvo de la 1 a la 33 metido y de hecho llegó a ser líder de la Euroliga en diciembre, Sí. diciembre-enero, en esa transición y al final se cayó. ¿Y qué pasó? Pues que se cayó en la última jornada de la Euroliga, que no había tenido una buena Copa del Rey porque perdió en cuartos contra el Juventud y que terminó perdiendo en cuartos de final también en la Liga, ¿no? Bueno, este año sí ha conseguido, digamos, el objetivo en la Euroliga. Veremos qué pasa en la eliminatoria con el Real Madrid, pero incluso aunque perdiera, bueno, pues sería ya de aprobado / notable la Euroliga. Pero claro, lo de la competición nacional de momento es un suspenso, porque de momento es fuera de la Copa del Rey y a 3 jornadas de finales noveno. Yo creo que Baskonia no debería permitirse esto. Pero claro, es lo que te Además digo. es que tiene Apuesta por plantillas cortas que no le dan. calendario. Claro, es que tiene un calendario además bastante complicado porque esta jornada 32 juega contra el Basket Girona, luego recibe a Lucas Murcia y cierra, como decías antes, contra el Madrid. Es decir, muy complicado que, salvo el partido de Girona, te puedas plantear decir, bueno, saco dos victorias cuando tienes al Manresa que viaja a Zaragoza, recibe a Bilbao y cierra contra Tenerife fuera de casa. O sea, que también son complicados, pero no estamos en el mismo nivel. Es decir, y el Manresa no tiene doble competición, tiene una plantilla mucho más centrada o con un objetivo mucho más lógico y coherente, todo lo contrario de un Baskonia que, si no llega a ser en muchas ocasiones en las últimas jornadas por Marcus Howard, ahora mismo estaríamos hablando de que estaría en la misma posición que un Bilbao o que un Juventud. Sí, no, la temporada de Baskonia en ese sentido es decepcionante, pero claro, ellos al final tienen la marca de ser el Baskonia y eso tiene una exigencia superior, ¿no? Y como bien dices, con ese calendario que has planteado, pues un escenario razonablemente lógico puede ser 2 victorias para cada uno. Y si eso pasa, Baskonia se quedará fuera de playoff. Baskonia necesita ganar una más. ¿Le vale con ganar 2? Pues yo creo que Manresa difícilmente va a ganar solo un partido. Yo creo que puede ganar 2. Entonces igual tiene que hacer pleno Baskonia. Pero como dices, tiene a Girona en casa, que hombre, en buena lógica debería ganarlo. Recordemos, de nuevo, después de doble jornada de Euroliga, bueno, salvo que el Madrid resuelva la eliminatoria 3-0, claro. Tiene UCAM Murcia en casa, que no va a ser fácil. Baskonia favorito para mí, sí, pero UCAM Murcia jugándose meterse en playoff, que probablemente lo va a hacer, o meterse incluso con factor cancha a favor, que sería un bombazo, y un UCAM Murcia, que ya vemos que este año no es un equipo nada sencillo, y Wizzing Center, pues no es fácil. Y sin empresa es un calendario a priori un poquito más sencillo, también es un equipo de un potencial un poco inferior. Pero bueno, ahora mismo si yo me tuviera que mojar, diría que el octavo acaba siendo Baxi Manresa.
Yo también, si tuviera que apostar, iría más por el Manresa, por lo que hablábamos, de que viene, digamos, sin ningún tipo de mochila detrás, no tiene nada que perder en este final de temporada. Y ya sabemos que Pedro Martínez se maneja muy bien en estos finales Sí, de curso, a pesar de que luego quiera restarle peso al resultado. sí, sí. Así es, sí, sí. Yo, bueno, veo un poco en esa línea. Para mí, Baskonia va a tener que hacer un final muy bueno y no sé si le va a dar. No sé si le va a dar porque pues imagínate que gana el tercero en Euroliga, ya se va Claro. obligado a jugar un cuarto contra el Madrid. Y le va a importar más Complicado. intentar forzarle un Seguro, cuarto o un seguro, quinto partido al Madrid que pensar en, bueno, me voy a seguro, clasificar aquí octavo en Liga Endesa seguro. para intentar cruzar con el Unicajo del Madrid y caer a las primeras de cambio. Es que también hay que tener en cuenta este tipo de prioridades dentro de los clubes que muchas veces no lo ponemos en perspectiva por el hecho de que damos bastante importancia, como es lógico desde nuestra perspectiva, a la liga regular y la Liga Endesa. Pero es que estos clubes, por ejemplo, lo que mencionabas antes, de los clubes, Está claro, Sergio, que Baskonia le da bastante más importancia a la Euroliga que a la competición nacional y lo lleva años demostrando. Esto es una realidad, es una estrategia de club y es por lo que han apostado, por la Euroliga por encima de la competición nacional y por eso además no parece importarle tener 12 jugadores en vez de 14 como tienen otros equipos de Euroliga, ¿no? Y realmente lo cierto es que no les está dando no. para la doble competición. Y cambiando ahora un poco de tema, esto que quizá en Europa no le damos tanta importancia como sí que puede pasar en Estados Unidos, que es el tema de los premios, que muchas veces pasa desapercibido y que no le damos la relevancia que verdaderamente merece, porque ser el mejor o estar dentro de los mejores, ya sea a nivel individual, también es un logro colectivo. Y estamos ya este cierre de campaña en la Liga Endesa, ya se van anunciando recientemente muchos de los premios, el mejor jugador, el mejor jugador joven, perdón, en los quintetos a las estrellas emergentes. Y sobre el MVP, yo creo que hay varios candidatos interesantes y también sus argumentos a favor y en contra. Tenemos a un Jan Montero que ha certificado recientemente la permanencia de Morabanc Andorra, que ya ha salido el presidente del club a decir que no va a continuar en el club andorrano. Tenemos también a Campazo, que Ha puesto en el mercado, lo ha ¿no? Ha puesto en dicho, el venga, mercado, venida por él. a pesar de que tenía contrato. Tenemos también a Campazo. Y también yo creo que aquí quizá el candidato de consenso puede ser un Giorgi Sermadini. ¿Qué hacemos con él? Porque es que puede volver a repetir otra vez el galardón respecto al año pasado. Es que no podemos dárselo todos los años al georgiano. Yo este año, fíjate, me costaría más dárselo a Shermadini, honestamente. Yo, de algunos ¿Mm? de los nombres que has dado, incluso hasta Marceliño Huerta, que me parece una cosa de locura, creo que También. Simon Birgander hubiera sido un muy serio candidato a llevárselo de no ser por la grave lesión que ha tenido. Evidentemente se ha perdido buena parte de la temporada y eso lo dificulta. Pero Shermadini este año le costó muchísimo arrancar y yo creo que ha mantenido una línea de algo más de irregularidad que en temporadas precedentes donde era un auténtico martillo pilón. No digo que ahora no lo sea, pero tengo la sensación de que está un escalón por debajo de alguna temporada anterior. Entonces, honestamente, yo ya he votado y mi voto lo voy a desvelar aquí, como luego lo desvelará ACB. Para el MVP ha sido para Campazo. Para mí es el jugador más dominante de la liga en este momento. Y es verdad que, claro, muchas veces los jugadores de Madrid o Barça, como rotan tanto, pues parece que a nivel liga andesa tienen Claro. como menos recorrido, ¿no? Muchos de ellos porque descansan y tal. Pero bueno, para mí el MVP yo creo que es un jugador que lo hablábamos desde el inicio de temporada, ¿no? El Real Madrid es el vigente campeón de la Euroliga, es cierto, pero es un jugador que le encajó como anillo al dedo, que era exactamente lo que necesitaba y que este Real Madrid, que durante muchas fases de la temporada ha sido muy dominante, para mí lo ha sido en buena medida gracias a Campazo, así que y creo que ha sido así tanto en Euroliga como en Liga Andesa, así que mi voto ha sido para Campazo, aquí lo Ujú. desvelo y te lo cuento y creo que está algún escalón por encima de Shermadini este año. Estoy bastante de acuerdo porque antes hablabas hablábamos, perdón, de tomar con respeto y de afrontar con la entidad que merece la Liga Andesa, la Liga regular, y el Madrid y Campazo lo han hecho durante todo el curso y han mantenido un nivel de respeto altísimo, unido al, evidentemente, altísimo nivel que tiene la plantilla, pero es que Campazo durante todo el curso ha mantenido un nivel excepcional, o sea, de regularidad, de concentración, de rendimiento, y apenas se ha perdido partidos, o sea, es decir, es lo máximo, como bien decías, es la definición perfecta de MVP, e incluso daría pie a también poder meter en ese mismo saco a Eddie Tavares, que, si no me equivoco, lo digo un poco de memoria, no creo que no ha ganado el MVP, y es de este tipo de jugadores que constantemente hacen todo a un nivel excepcional,
pero que como no son grandes anotadores, quizá quedan un poco en un escalón inferior de consideración del general. Pero para mí, tanto Sí, Campazzo sí. como Tavares han hecho una temporada increíble. Sí, es cierto que Tavares, con la lesión que tuvo antes de la Copa del Rey, pues ahí le ha costado un poquito más, ¿no? Entonces yo por eso voto por Campazzo, Sí, ha perdido los porque seis al partidos, perder, creo que han sido. eso es. Y luego, bueno, de hecho, ha habido algún momento de la temporada en el que Vincent Poirier, en la misma Copa del Rey, yo creo que ha jugado incluso a un nivel superior a Tavares, ¿no? Que estamos hablando del 5 más dominante de Europa. Pero ese Sí. pequeño valle que tuvo por la lesión de tobillo, yo creo que para mí hace que este año Campazzo sea para mí el elegido. Yo creo que ha tenido un mayor impacto global en lo que ha sido el Real Madrid este año Campazzo que Tavares, que también lo ha tenido mucho, como lo ha tenido Musa Gessonia, que en Euroliga está jugando muy bien, en Liga Andesa creo que ha estado un poquito por debajo en líneas generales. Y bueno, luego pues, hay muchos otros jugadores, ¿no? Decíamos antes el Madini o Marcelinho Huertas, Jabari Parker ha crecido muchísimo con la temporada, creo que ha jugado a muy buen nivel, el mismo Vilgander, Ethan Ha ido Happ, de menos a más durante toda la temporada, sí. clarísimamente. Parker está a un nivel altísimo ahora. Si Parker hubiera jugado así desde el inicio de temporada, para mí sería muy, muy serio candidato al MVP. Y bueno, eso te añado ahí a gente como Ethan Happ, ¿no? Que yo tenía alguna duda de cómo podía encajar después de un rol superior saliendo de Brogan en un equipo como el Drill Gran Canaria. Y la verdad es que también yendo un poquito de menos a más, pero está acabando la temporada a un altísimo nivel. A mí Happ me parece candidato a estar en el quinteto, no quizá tanto al MVP, pero sí a estar en el quinteto ideal de la liga, como Jan Montero, al que nombrabas antes. Yo creo que no está para MVP, pero, pero Montero es muy bueno. Montero es realmente bueno y que en el premio al mejor joven el debate no era quién lo ganaba, ¿no? El debate era los 4 que estaban en el quinteto junto a Montero, porque vamos, es imposible que no lo gane Jan Montero. Efectivamente, era imposible que no lo ganase con el temporador que ha hecho durante todo el curso, incluso a pesar de haberse perdido el principio de la temporada por esa situación que tenía con Dreamland Gran Canaria. Pero bueno, ya veremos cómo se resuelven los premios, si acabas teniendo razón y se le acaba llevando Facundo Campazzo el premio al MVP. Muchas gracias por pasarte por aquí, José Manuel, y te escuchamos este fin de semana tanto en Movistar como en Tirando a Fallar, como todas las semanas. Gracias, Sergio, un abrazo. Y aquí seguimos en Zona de Gigantes, hablando ahora del Campeonato de España Junior masculino. Y cerramos este Zona de Gigantes de esta semana hablando un poco de baloncesto base. Ahora mismo está en marcha el Campeonato de España Junior, que se está celebrando en la ciudad de Huelva y que terminará este sábado 4 de mayo. Una de las competiciones más importantes y más interesantes para todos los aficionados del baloncesto de cantera y que ponen especial atención en los jugadores más jóvenes. Para hablar de ello me he traído aquí a un amigo, una de las voces más autorizadas del baloncesto, yo te diría que incluso del globo y sobre todo en Europa. Al menos en términos de prospects, que es el director de Eurohopes, Artau Pascual. Bienvenido a Zona de Gigantes. Hola Sergio, un placer, tanto la bienvenida, no sé si es la adecuada como estar aquí contigo y con toda la audiencia. Bueno, más que, digamos, poner atención en los equipos que van a hacer o cuál es el equipo más fuerte que pueda haber en este campeonato de España, suele ser un poco difícil a la hora de explicar el contexto de cada conjunto junior, porque cada uno llega en diferentes momentos, no todos suelen tener un objetivo competitivo, algunos son más formativos, pero por poner un contexto a la gente, las generaciones 2006 y 2007 son bastante profundas, aunque quizás sin el talento que pueden tener las 2004 o 2005, que mucha gente ya tiene más en mente nombres característicos de estas dos generaciones españoles, que han dado nombres muy conocidos. Pero sin embargo, esta 2006 y 2007 sí que tienen como mucho más volumen de jugadores respecto a otros. Aunque quizá lo que decía, no tanto talento. Sí, a ver, la generación 2006 es una generación que en sus jugadores élite Sí. puede mirar a los ojos, en teoría, tanto a la 2004 como a la 2005, pero sí que es cierto que, digamos, ese tier 2 o tier 3 igual es inferior, ¿no? Hay más distancia, digamos, entre la élite y el nivel medio que lo que podemos encontrar en las generaciones que has mencionado antes, en las cuales podemos encontrar muchos jugadores de nivel medio-alto, nivel alto directamente. Sin embargo, es evidente que cuando pensamos en jugadores del calibre de Hugo González, que lo vamos a ver en Huelva, o Mario Sainz-Superi, que no lo vamos a ver en Huelva porque ya está codeándose con profesionales, hablamos de jugadores que tienen un techo prácticamente o NBA de pleno derecho, ¿no? Y en la generación 2007, en cambio, un poco en la tónica europea, podríamos decir que no hay un jugador que claramente fije el tono de la generación, no hay un número uno muy claro en España,
Hay muchos jugadores que a día de hoy se están disputando el trono y depende de lo que busques, podrían ser jugadores interesantes. Hablamos, por ejemplo, de Guillermo del Pino, que ya lo vimos, de Gildas Sí, Jiménez, interiores del perfil de Ian Platiu. Y otra curiosidad que tiene esta generación en España es que, por ejemplo, vamos a sí. tener la oportunidad de ver ahora a Paul Attermaker Ball, uno de los tres hermanos que juega en Manresa, que no lo pudimos ver el año pasado en Campeonato de España. Entonces tenemos como muchos talentos de importación que se están formando aquí Sí. y que también debemos tener en consideración, que esto es un factor que al final en las generaciones 04, 05, 06 no hemos tenido tan acentuado en la élite. Sí que es el caso en la 07. Bueno, de hecho, uno de los casos más paradigmáticos es el Barça, que llega sin apenas juniors de segundo año, tiene casi más jugadores de juniors de primero del año 2007 e incluso cadetes que jugadores ya dispuestos a finalizar el ciclo formativo que pueda ser pues lo que estamos más habituados o que pueda darse el caso de, pues, de un Real Madrid, de un Valencia Basket, que ya son proyectos como muy pensados ya para este Campeonato de España. Sí, el Barça ha tomado una iniciativa muy parecida a la que tomó el Madrid en su día y que le ha dado resultados, que es la de acabar aglutinando los mismos jugadores casi para competir Junior y EVA. Entonces el Barça ha optado por tener menos generaciones en esas edades, digamos, de competir en Junior, en el primer año sobre todo, y ha hecho una criba que se ha centrado mucho en quedarse los tres proyectos verdaderamente buenos de la 06, que eran Dayan Nessa, que está lesionado, Jaime Sarri y Kasparas Jakučionis, que ya los hemos podido ver yendo ver torneo tras torneo, y luego pues tratar de coger jugadores que ahora tienen un rol menor o más de especialista. Podríamos hablar de Matija Grujičić, podríamos hablar de Arturas Butasjevas, e irles preparando el terreno para el año que viene ser los que encabecen la generación cuando sea que les toque. Por otra parte, el Barça, por ejemplo, para hacernos una idea de cómo llega al torneo sub-18, va con un 2009 que es Diego Ferreras, que ya lo vimos el año pasado con Logro Basket, si no había equivocado, y va también con un jugador Sí. como Sion Keita, que siendo 2008, formado en Estudiantes, ya lleva tiempo dando un muy buen papel tanto en torneo de Hospitalet como en NGT, siendo el pívot titular de esta generación 2006. Digamos que el Barça está aprovechando el sub-18 para juntar allá sus mejores proyectos, no tanto para que sea un tema competitivo de edad o meter ahí muchos 2006 que no les habían salido bien por lo que fuera. Más allá de todo esto que estamos hablando, hay un aspecto fundamental y que mucha gente va a poner atención, y es el perfil o el potencial que puede tener Hugo González ahora mismo, que sabemos más o menos que quizá no vaya a salir de al menos de España, pero sí que es cierto que es un jugador llamado a ser uno de los nombres principales del baloncesto europeo de aquí a un periodo de 5 años. Pero claro, ¿dónde ponemos el techo en un jugador que es tan inusual dentro de lo que tenemos en mente del prototipo de jugador español o de exterior del baloncesto español, que no es un perfil al uso de los que han surgido recientemente en la cantera de, pues, de Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket y similares? Cuando ves a Hugo jugar, tienes que tener en cuenta para mí tres cosas, o al menos cuando intentas hacer una evaluación de qué es él como prospect. La primera, que ya lo pudimos ver en el Mundial de 2022, fue el jugador que fue capaz de codearse mejor con los físicos de Estados Unidos a todo el torneo siendo un año menor. Que esto ya Sí, es eso te iba a decir, yo, siendo un año menos, que eso es como un indicativo ya de que estás ya a otro nivel respecto a lo que suele ser, lo que decía, un prospect europeo. No es habitual que iguale físicamente a un estadounidense que ya está prácticamente al nivel de college. exacto. Ya a partir de aquí tienes que valorar indistintamente de su techo técnico, mental, lo que sea, tenemos que poner el techo físico en un jugador que ahora mismo se mide en parámetros NBA. No, Ujú. luego lo que también tienes que medir es que evidentemente cada jugador tiene su propio desarrollo y hay que ver si Hugo es tan atlético como para ser un atleta above average en la NBA, que es muy difícil, o si va a necesitar que le acompañen otras cosas. Cuando te centras en estas cosas, muy rápido, ves que es un tío que lleva año y medio, 2 años, que podría estar ya en una rotación profesional, está jugando el campeonato junior cuando realmente podría ser parte de casi cualquier rotación del baloncesto europeo, ya lo ha sido incluso del Real Madrid. Ujú. Y luego finalmente también tienes que tener en cuenta que es un jugador que en cada competición en la que ha estado ha sido capaz de adaptarse a donde está la barra de exigencia competitiva, y que además ha ido mejorando muchas cosas sobre la marcha. Cada vez tira mejor, cada vez tiene los pies mejor. Estamos viendo este año con mucho balón. Es decir, es un jugador que está lejos de su techo en el ámbito técnico, que está acercándose, es decir, está cada vez incorporando cosas nuevas a su techo técnico, que en el Sí. ámbito mental ya hemos visto que su reacción como líder es positiva en todos los ámbitos y en cualquier fase de exigencia, y que a nivel físico se codea pues con los mejores prospects de su generación. Entonces hablamos de un jugador fuera de serie para España.
Sí, de hecho, quizá habría que preguntarse o plantearse por qué está jugando el Campeonato Junior y no está en la rotación habitual del Real Madrid cuando, pues bueno, está jugándose la Euroliga, está jugándose el final de la fase regular de la Liga Endesa. Cuando, insisto, no es lo habitual en un prospect del Real Madrid que esté presente cuando estamos hablando de este nivel de jugador, que esté presente en la rotación de un Campeonato de España Junior. Claro, ya hemos visto que el Madrid a lo largo de los años en los que ha tenido supertalentos ha tratado de hacerles lugar, ¿no? De un modo u otro. Luka Doncic no tuvo demasiados problemas para entrar en rotación, lo mismo para Osman Garuba, incluso para Tristan Vukcevic dentro de todo. Claro, el caso de Hugo es que también él entra, él, digamos, se mete en dinámica de primer equipo del Madrid en unas circunstancias diferentes en las que el Madrid suele tener entre 15 y 17 fichas por el primer Sí. equipo. Entonces, claro, igual el tema es si tienes que hacer esta gestión cuando tienes un talento como Hugo, pero la realidad es que él tiene que convivir con una estructura de primer equipo distinta a la de los anteriores talentos top o super top, porque top ha tenido muchos que había tenido el Madrid. No obstante, estamos hablando de la generación de 2006, lo has mencionado antes, y no está Mario Sansuperi, que está con el CB Tizona, jugando en Leboro, codeándose ya con profesionales, y que hubiese sido una magnífica ocasión para verle quizá con la cantera del Unicaja, viendo hasta dónde puede llevar al equipo. Aunque bueno, es un escenario muy diferente y ya estamos viendo que para este cierre de la Leboro va a seguir siendo un jugador crucial a pesar de estar cerca ya de cumplir los 18, si no los ha cumplido ya. Sí, lo de Mario está siendo un auténtico espectáculo el Leporo a todos los niveles. Ha sido capaz de entender perfectamente la trascendencia del momento de la temporada para Tizona Burgos. Todos sabemos que un jugador joven, y aunque siendo tu entrenador Diego Campo, si no estás metido al 100% y no haces todo lo innegociable, no vas a jugar. Mario está cumpliendo a rajatabla con todo lo innegociable, la motivación, la capacidad, es decir, la capacidad de entrega defensiva más allá de algún error, más por exceso de actividad que por carencias de actividad. Y después en ataque es un jugador que ha entendido perfectamente la filosofía de este Tizona, vamos, que ha nacido para jugar en él, digamos, ¿no? Mucho ritmo, capacidad de hacer cosas en primeros segundos de posesión, llega al aro como quiere, que esto para mí es un factor que ya no solo le distingue de los exteriores españoles, sino de la mayoría de exteriores europeos cuando le valoras para el siguiente nivel, esa capacidad de poner pies en pintura. Y después, por otra parte, claro, no sé, es decir, una de las cosas que te puedes preguntar con Mario es cómo de trasladable es el tiro a los siguientes niveles. Y estamos viendo un jugador que tanto a pies parados como en situaciones de un bote o dos está siendo eficiente, ¿no? En una competición en una competición que no perdona. Entonces, claro, es una competición quizá a un nivel físico mucho más reñida, mucho más competida de lo que mucha gente pueda pensar cuando se aproxima al Leboro, donde ya tenemos jugadores que, si bien de talento, pues a nivel de lo que se puede esperar en Liga Endesa, no es igual. Estamos hablando de una competición como es el Leboro, que es barro absoluto muchas veces, donde los arbitrajes son completamente distintos a los de Liga Endesa y donde ser capaz de impactar a estos niveles, lo decías tú, es muy poco común en un guard, en un exterior, ya no de 17 años, en general de un exterior español, por una cuestión física, por una cuestión de limitación física. Y sobre todo, Sergio, también en la línea de lo que dices, los equipos es decir, Tizona está compitiendo por ascender, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito deportivo. Entonces, estamos hablando de un equipo que está compitiendo contra las características principales de los equipos que pelean por ascender el Leporo, es que están hechos con perros viejos de la categoría. Entonces, claro, jugadores que huelen la sangre. Y Mario, por ahí iba, no quería decirlo, pero sí, o sea, iba más por ahí el hecho de que estamos hablando de un base que está consiguiendo pasar por encima de jugadores que llevan 10 años en esa categoría o que han bajado un peldaño simplemente porque no les da el físico para aguantar en primera línea, lo cual no pasa absolutamente nada, pero es la realidad, o sea. Y mencionabas tú el hecho de que sea un prospect no del corte que estamos acostumbrados, porque es capaz de poner el balón en el suelo, es capaz de utilizar el bloque directo no solamente para conectar, como sí quizá con el hemos hablado muchas veces del caso de Juan Núñez. Y cambiando un poco de tema, me gustaría cerrar hablando de otro de los jugadores que para mí me parecen bastante top. No sé si estarás de acuerdo dentro de esto, porque aquí podemos discernir un poco, que es Egor Demin, el jugador del Real Madrid, que a mí este último año me ha gustado bastante cómo ha progresado, evolucionando bastante el tiro, evolucionando mucho la transferencia que puede hacer de esa técnica individual que tiene, y sobre todo ese físico, a un contexto competitivo como puede ser este Campeonato de España, donde se le va a requerir
algo más. Le hemos visto ya debutar con el Real Madrid, al menos en partidos de pretemporada, y es uno de los jugadores que hay que seguir a futuro dentro del baloncesto europeo. Sí, sin lugar a dudas. De hecho, ya el perfil de un 2-3, lo que sea que quieras llamarle, que puede echar el balón al suelo, iniciar el ataque, ya de por sí es atractivo, ya de por sí tienes que ponerle un techo alto. Temin es un 6-9, es un 2-5, entonces ya es un jugador, digamos, que le tienes que medir sobre unos parámetros muy distintos también de lo que te encuentras en Europa. El problema de Temin, que no es un problema suyo, sino que es un tema estructural, es que el año pasado estuvo en el Madrid de Jean Vide y este año ha estado en el Madrid de Hugo González. Ninguna de las dos cosas a nivel competitivo es un problema para el Madrid, es más, ambas son positivas. Egor se ha sabido adaptar en ambos casos a un rol secundario, pero claro, hemos quemado la etapa formativa de Temin sin saber aún qué tipo de jugador es cuando es la primera opción, que es lo que habría sido en cualquier proyecto excepto el Madrid. Para mí, para dar una evaluación más precisa de Egor, aunque en el futuro tampoco, muy raro sería que acabara siendo una primera opción en un equipo NBA o algo así, pero sí para saber cómo se puede trasladar ahí, tenemos que verle con más repeticiones, una situación en la que tenga que tener más liderazgo en la cancha, asumir más responsabilidades y entonces hacernos una idea, pero sí que es un jugador que, es decir, todo lo que suscita y el tipo de juego que tiene, ya el puro hecho de cómo de estético es, cómo te entra por los ojos, es decir, sí que es evidente que es un jugador que, estoy de acuerdo contigo, es de lo más top del torneo sin duda. Sí, por eso iba de que ahora íbamos a poder verle en un escenario quizá más realista, porque el Barça se ha enfrentado al Madrid en varias ocasiones a lo largo de este último año en diferentes torneos de cantera, pero hasta que te presentas en un Campeonato de España Junior a estos niveles es complicado. Veremos cómo termina este Campeonato de España Junior que se está celebrando ahora en Huelva. Muchas gracias, Artau, por pasarte aquí en Zona de Gigantes. Un placer tenerte. Nada, tío, un placer y muchas gracias a vosotros por invitarme. Y nosotros cerramos aquí este Zona de Gigantes. Y aquí concluye el Zona de Gigantes de esta semana. Recuerda que tienes más contenido en Gigantes Podcast, como el Gigantes Daily, nuestro programa diario de lunes a viernes, donde en menos de 15 minutos te contamos las noticias más destacadas del mundo del baloncesto, o NBA House, que publicamos justo este martes con el foco en los jugadores con más a perder en estos playoffs. Para dar con ellos solo tienes que buscar su nombre en las plataformas de podcast que uses habitualmente o acudir a nuestra página web, gigantes.com, donde además tendrás toda la información del mundo del baloncesto a golpe de clic. Además, te invitamos a seguirnos en YouTube, donde estamos colgando fragmentos de todos los episodios que hacemos en formato vídeo, y así nos pones cara. Se despide Sergio Rabinal, hasta pronto. Zona de Gigantes es un podcast de Gigantes del Básquet, producido y presentado por Sergio Rabinal.